En esta unidad vamos a estar viendo el tema de conexiones de la aplicación con una base de datos. Vamos a estar trabajando con el proyecto de la unidad didáctica número 3, que es el proyecto que estuvimos trabajando, que prácticamente lo único que hace es registrar clientes, pero la particularidad que tiene es que solamente los clientes quedan almacenados, ¿sí?, en memoria, ¿sí? O sea, si yo guardo un cliente y me vengo a la lista de clientes, queda registrado el cliente, pero este cliente únicamente está guardado y está almacenado en memoria, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a conectar la aplicación con una base de datos. En este caso vamos a trabajar con MySQL, ¿sí? Entonces para ello primeramente tenemos que tener creada una base de datos. En este caso tengo creada una base de datos en MySQL que se llama db-test, sin que tiene una única tabla, que es la tabla de clientes, y la tabla de clientes tiene las columnas de ID, nombre, apellido y de nacionalidad, ¿sí?, que son exactamente las mismas propiedades que podemos encontrar en nuestro modelo, la de ID, nombre, apellido y nacionalidad. Bien. Entonces, para poder conectar nuestra aplicación con una base de datos, primeramente tenemos que trabajar con una librería que nos proporcione la interfaz de conexión con MySQL. Entonces, para poder instalar la librería en nuestro proyecto, vamos a ir a la administración de paquetes de NuGet, ¿sí? En este caso me voy a la opción de proyecto y voy a la opción de administrar paquetes NuGet, ¿sí? Acá en esta pantalla, ¿sí?, puedo ver todos aquellos paquetes que estén instalados en el proyecto. En este caso no hay ninguno, y tengo la opción de poder examinar, ¿sí? Acá en el cuadro de búsqueda voy a buscar MySQL y me va a aparecer una serie de opciones, ¿sí?, que son varias librerías que proporcionan, digamos, conexión con MySQL. En este caso elijo la primera opción, que es mysql.data, ¿sí? Y acá me proporciona información acerca de lo que es la librería, en este caso todas las versiones, y ya automáticamente coloca la última versión, que es la versión más estable, que es la 8.0.31, y le doy a la opción de instalar. Le doy en OK y le doy en I accept. Bien, esperemos a que se instale. En este caso ya se instaló. Ya tenemos instalada la librería de MySQL. Si yo me voy a la opción de dependencias dentro del proyecto y me voy a la opción de paquetes, acá puedo ver que la librería ya se encuentra disponible para poder utilizar MySQL en nuestra aplicación. Bien, voy a cerrar esto, voy a cerrar el formulario y voy a ir directamente a trabajar en el archivo que se encuentra en la clase de servicio, cliente service, ¿sí? En esta clase de cliente service es donde vamos a crear todos los métodos, ¿sí?, tanto para poder conectarnos a la base de datos como poder así también recuperar registros, poder recuperar todos los registros, poder recuperar un registro en particular, poder guardar, poder actualizar y también poder eliminar un registro de la base de datos. Bien. Cuando queremos realizar una operación, ya sea para poder recuperar o bien poder actualizar o eliminar, ¿sí?, o guardar un nuevo registro, tengo que primeramente establecer una conexión con la base de datos. Entonces para ello vamos a crear un método que nos devuelva una conexión con la base de datos, ¿sí? Voy a primeramente importar los paquetes de MySQL. mysql.data.mysql client, ¿sí? Tengo que importar, ¿no es cierto?, las librerías que voy a utilizar. Entonces voy a crear un método público static, ¿sí? Y este método lo que va a hacer es me va a devolver a mí una conexión. Entonces voy a crear un MySQL connection, ¿sí? Público static MySQL
y este método se va a llamar getConexión. Bien, entonces acá tenemos un pequeño método que nos va a devolver un MySQL Connection, ¿sí? Si nosotros hacemos un return de new MySQL Connection, vamos a ver que esta clase nos está pidiendo a nosotros lo que es un string de conexión, ¿sí? Vemos acá que tenemos un método, ¿sí? Un constructor vacío, y tenemos otro constructor al cual le podemos pasar un string de conexión, ¿sí? El string de conexión es donde va a tener toda la información para conectarnos a la base de datos. Entonces, para definir un string de conexión, nos va a pedir, vamos a crear acá una conexión que va a ser nuestro string de conexión. Entonces acá le vamos a pasar con. El string de conexión va a estar formado, ¿sí? Por un lado tenemos que pasarle lo que viene a ser el server, ¿sí? Tenemos que pasarle la información del server. Le tenemos que pasar el puerto. Después le tenemos que pasar lo que es el usuario, la contraseña y el nombre de nuestra base de datos, ¿sí? Para identificar al usuario podemos utilizar la abreviación de UID, que va a ser el nombre de usuario de nuestra base de datos. También le tenemos que pasar la password, que va a ser la contraseña. Y también le tenemos que pasar el database, que en este caso es como se llama nuestra base de datos, ¿sí? Bien, entonces tenemos que crear por un lado el server, que en nuestro caso, como se está ejecutando en nuestra máquina, es simplemente localhost. El puerto donde corre MySQL, que por lo general es el puerto 3306, que es un string. Tenemos que pasarle el usuario. En mi caso el usuario es root. Y tenemos que pasarle la password. Y tenemos que pasarle el nombre de lo que viene a ser la base de datos. Que la base de datos en nuestro caso se llama db-test. Bien. Estos serían todos los datos que nosotros requerimos para poder establecer la conexión con la base de datos. Pasamos el usuario, la password y el nombre de la base de datos. Bien, con esto ya tendríamos lo que es una conexión, ¿sí? Hacia nuestra base de datos. Le pasamos el server, le pasamos el puerto, le pasamos el usuario, la password y le pasamos el nombre de nuestra base de datos a la cual nos queremos conectar, ¿sí? Déjenme buscar la contraseña de mi base de datos, que la tengo por aquí. Bien, entonces con este método yo ya tendría una conexión con la base de datos.